Vamos a ver un concepto indispensable en todos los lenguajes de programación, que es el concepto de las variables. Las variables son bloques que vamos a usar en adelante para almacenar y manipular datos que van a ser al final la razón por la cual hacemos aplicaciones. ¿Sí? Es para llevar y traer datos que cumplan funciones y que hagan cosas. Entonces, las variables nos van a permitir almacenar información y manipularla y combinarla y procesarla para eventualmente llegar a los resultados que querramos. Hasta ahora habíamos visto solamente valores, ¿sí? Habíamos visto, por ejemplo, un número 5, un string que decía hola, o incluso cosas un poco más largas, pero estos eran simplemente valores, ¿sí? Que estaban perdidos en la memoria de la computadora. O sea, son simplemente como valores que están dispersos en el universo de JavaScript y a los cuales no teníamos manera de referirnos directamente más que escribiéndolos cada vez. Entonces, las variables lo que nos van a permitir hacer es como almacenar esos valores en un lugar que nosotros ya sabemos cómo acceder y poder manipularlos constantemente. Entonces, por ejemplo, pensemos, yo podría crear una variable. La forma de crear variables es usando el keyword let, o sea, hay una palabra en JavaScript que está reservada para crear variables, que de hecho, si lo escriben en la consola se las va a pintar de violeta. Si lo escriben en el Visual Studio también le va a poner un color. Let le indica a JavaScript que vamos a crear una variable. Después sigue el nombre de la variable. Yo podría poner, por ejemplo, podría poner nombre para, refiriéndome al nombre de una persona. Después ponemos el signo igual, que lo que hace el signo igual es indicarle que esta variable va a contener el siguiente valor, o sea, va a ser igual al siguiente valor. Yo podría poner, por ejemplo, Santi. Entonces, una vez que damos Enter, ya sabemos que la variable nombre apunta a el valor Santi, ¿sí? Entonces, siempre que querramos preguntar, por ejemplo, si yo fuera el usuario, podría decir, bueno, si tenemos un sistema, digamos, ¿cómo se llama el usuario que está logueado? Yo puedo poner nombre y sé que en la variable de nombre está el nombre del usuario que está logueado. Entonces directamente ahí es donde podemos almacenar, son lugares que nosotros creamos y conocemos, donde vamos a almacenar valores que después vamos a utilizar. De la misma manera, si yo tuviera un perfil de usuario, podría crear una variable que fuera edad. Entonces, donde tuviera almacenada la edad del usuario. En este caso, por ejemplo, 32. Entonces ya sé que en edad, en la variable edad, siempre que quiera consultar cuál es la edad de este usuario, lo voy a hacer dentro de la variable edad. Por supuesto que las variables se pueden modificar. De hecho, eso es un poco el nombre, dice variables, son cosas que varían. Entonces, por ejemplo, si el usuario cumple años y lo queremos modificar, lo podemos hacer utilizando el signo igual. Acá es muy importante. La primera vez que creamos una variable usando let, escribimos let, creamos el nombre de la variable, en este caso nombre porque refiere al nombre del usuario, igual le damos un valor. Si después queremos modificar ese valor, por ejemplo en este caso creamos la variable edad, le dimos 32 años, por ejemplo yo cumplí años, quiero modificarlo, entonces ponemos solamente el nombre de la variable, una vez que ya está creada, ponemos el igual y ahora le asignamos un nuevo valor. Entonces ahora la variable edad apunta al valor 33. Entonces antes ven que habíamos puesto edad 32, si ahora ponemos edad nos da 33. Esto es lo que permite actualizar las variables y lo que las hace útiles, ¿no? Porque a lo largo del desarrollo de un programa las variables van a ir mutando, van a ir transformándose, se van a ir pasando valores hasta, digamos, llegar a los resultados que nosotros queremos. Bien, también podemos crear variables que están vacías. Yo podría decir, por ejemplo, hay un usuario que todavía no se lo vio, o una información que todavía no me dio, podría decir let apellido, y no darle ningún valor a priori. Entonces lo que tendría esto, acá es donde empezamos a ver el valor undefined. Esta variable está definida, pero su valor, ¿sí? Si la llamamos, si llamamos a la variable, fíjense, muy importante, las variables van sin comillas, los strings iban con comillas. Esto es una variable que refiere a como una herramienta que se llama apellido que nos va a indicar hacia un valor. Entonces, si accedo a apellido, no tiene nada, porque al momento de crearla yo no le asigné ningún valor. Entonces, podemos crear variables,
previendo que se van a usar después y no asignarles nada por el momento y modificarlas más adelante y decir, ok, ahora el usuario me cargó su apellido, entonces voy a la variable apellido igual y le agrego el apellido. Por ejemplo, scan, que es mi caso. Muy bien, entonces ahora si accedo de nuevo a la variable apellido, sí contiene un valor. Bien, de la misma manera podemos, acá otro tip de la consola, si aprietan este botoncito, o en el caso de, por ejemplo, Mac, ponen control L, en Windows también es control L, se borra y lo pueden ver más claro. Entonces podemos usar variables para interactuar con strings o con otras variables incluso. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que crear la variable nombre. Yo podría escribir un string que diga hola, espacio, más, y acá poner la variable nombre. Y acá viene un concepto muy importante de esta clase, muy importante, que es el siguiente. Básicamente las variables se van a reemplazar por el valor al que apunta, ¿sí? Una variable es como podemos pensarlo como un cable que nos conecta a un valor. Entonces, esta variable es una conexión que apunta a un valor y cada vez que JavaScript la vea, lo que va a hacer es reemplazar esta variable por el valor al que apunta. Es simplemente como en inglés se llama placeholder, si se quiere, es como algo que nosotros vemos acá, pero que a la hora de ejecutarse se va a reemplazar por el valor al que realmente apunta. Entonces, acá la lógica va a ser, hola, JavaScript lo que hace es mira, acá hay una variable, entonces yo no puedo concatenar una variable, tengo que ver a dónde apunta, a qué valor apunta. Y sabemos que la variable nombre apunta al valor Santi. Entonces lo que hace es, dice, ok, ya tengo un string, y ahora sí, ya tengo un string, los strings sí los puedo concatenar, los une, y nos queda hola Santi. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay que pensar siempre secuencialmente. Por ejemplo, si acá tuviéramos, también incluso podríamos ponerle ¿cómo estás? Acá siempre lo que va a hacer es, cuando JavaScript ve una variable, va a reemplazar lo que hay ahí por el valor al que apunta. Entonces, siempre piensa en eso. Acá hay algo, al principio es difícil de ver, pero ya con la práctica lo van a ir como entendiendo mejor. Siempre que pongamos estas cosas en JavaScript las llamamos expresiones, son como una serie de comandos o comandos individuales que derivan en un valor final. Por ejemplo, acá hay muchas cosas interactuando. Hay una variable que en realidad apunta a un valor, hay una suma, que en este caso es una concatenación, acá hay otra suma. Entonces JavaScript tiene que hacer varias cosas, pero siempre va a ejecutar todo lo que tenga que hacer para darnos un valor final. En este caso, une el string hola, lo une con el contenido de la variable nombre, que sabemos que se reemplaza por Santi. Entonces acá concatena estas dos, concatena, después viene acá, concatena estas de acá, y básicamente ahí nos termina devolviendo un string unificado. Pero a lo que voy es muy importante esto de empezar a pensar secuencialmente. Entonces, un poco para recapitular, las variables nos sirven para almacenar valores. Yo podría tener let mascota y acá darle el valor Luna, por ejemplo, que es mi perra. Entonces las variables nos sirven para almacenar valores y después las podemos utilizar en distintos contextos.